los hechos más notorios de esa noche de los bastones largos, los más violentos, digamos, pasaron en la Facultad de Ciencias Exactas. Si bien el 29 de julio del 66, el dictador Juan Carlos Onganía intervino todas las universidades de todo el país. Pero, como les cuento, los hechos más violentos pasaron en la Facultad de Ciencias Exactas, que quedaba en Perú 222, de la capital federal. Cuando yo les cuento, les hago la introducción de las casualidades, es que la redacción de Primera Plana, donde yo trabajaba, era en Perú 367, a una cuadra. Ese 29 de julio se trató una resolución donde se informaba que los rectores y decanos pasaban a depender del Ministerio del Interior. Y entonces los decanos, los rectores, tenían 48 horas para ver si aceptaban ese decreto, esa ley. Me fui a la redacción a hacer mi columna sobre la reunión del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, a contar todo esto que había sucedido. Pero se escucharon ruidos, bocinazos, chirridos de freno, sirenas y demás. Entonces el director de la revista, Ramiro de Casabellas, a quien yo reportaba, me dijo: me parece que pasa algo acá en Exacta, ¿por qué no vas a ver? Ahí estaba en acción la Guardia de Infantería, que esa noche precisamente estrenaba sus bastones largos, porque hasta ese momento eran esos bastoncitos de no sé qué, de plástico y qué sé yo cuánto, esos negros que se usan ahora, que se usaban también entonces, pero ese día habían sido provistos con bastones de madera largos. Les habían dicho que adentro se habían amurallado profesores y estudiantes y que además estaban armados. Entonces, los guardianes del orden, entre comillas, ¿no? Los guardianes del orden empezaron a gritar: salgan comunistas de mierda, judíos hijos de puta. En aquella época, 1966, judíos y comunistas eran sinónimos. Pensaban que los reprimirían desde adentro. Entonces yo pude llegar con ellos, rompieron las puertas, entraron, llegamos hasta el patio principal, creo que ahí hay un monumento a Volta, y entonces desde adentro no había ningún tipo de defensa, ni de estudiantes ni de profesores, y un oficial me preguntó: ¿qué haces vos acá? Yo soy periodista y tenía la credencial de Primera Plana. Raja de acá. Y bueno, me rajaron de acá. Y me refugié, hay una entrada, todavía está claro, en el subte E, y entonces yo traté de ir fui hasta los escalones más bajos de la línea de subte y me asomé para ver qué es lo que pasaba. Y lo que pasaba es que fueron saliendo, pasado un tiempo, profesores y alumnos, todos ellos golpeados, ensangrentados, y los pasaron a los celulares y se los iban llevando, salían con las manos en la cabeza, muy lastimados todos ellos, habían sido golpeados en la cabeza. Cada vez que sucede un aniversario de la noche de los bastones largos, se pasan por televisión los mismos 8, 9 o 10 minutos, que es lo único que está filmado.
¿dónde está el canal tal? ¿Dónde qué sé yo cuánto, no? Porque yo tenía entendido que el único periodista que había en los alrededores era yo. Otra vez les cuento, por casualidad, Primera Plana quedaba a 100 metros de Ciencias Exactas, a donde estaba yo siendo testigo de eso que estaba pasando. ¿Quién filmó eso? Entonces, en aquella época se usaba una palabra, ahora se usa una distinta porque me dijeron la policía, porque esto de reprimir en Exactas se llamó en la interna de la policía la Operación Escarmiento, ¿no? ¿Qué pasó? Unos días antes hubo un homenaje al general Roca, que tiene el monumento más impresionante que hay ahí en la esquina de Diagonal Sur. Entonces hubo un homenaje al general Julio Argentino Roca. Entonces ahí fue Onganía, el presidente Ilia, los altos jefes militares, y desde la terraza de Ciencias Exactas empezaron a tirar monedas, ¿no? Entonces la policía estaba acostumbrada a las desobediencias estudiantiles. Por ejemplo, cuando iban a reprimir con la policía montada cualquier manifestación, los estudiantes tiraban bolitas y entonces los caballos al suelo. Hasta ahí puede ser. Pero un acto oficial con el presidente de la Nación, el general Onganía y altos jefes militares y estudiantes tirándole monedas, era demasiado. Era demasiado. Entonces, bueno, Exacta la tenían entre ojos. A Casabella le dije que esto me hacía acordar a la noche de los cuchillos largos, cuando la noche de los cuchillos largos se desarrolló entre el 30 de junio del 34 y el 2 de julio del mismo año, del 34, la noche de los cuchillos largos. Cuando Hitler le pareció que las SS estaban cobrando demasiado cuerpo y entonces mandó a la Gestapo a terminar con esta línea interna de los nazis y los pasaron a degüello. Entonces se llamó la noche de los cuchillos largos. Entonces a mí me parecía que esa había sido la noche de los bastones largos.